ustedes? Espero que estén, pero muy bien en familia. Amén, Dios les bendiga. Hoy traemos un estudio maravilloso, así que busque su Biblia, su bolígrafo, sus notas, anoten las citas bíblicas, anoten las cosas más importantes para que luego, cuando termine el video, pueda compartir en la iglesia, en su casa. Le pusimos como nombre una buena actitud, que es reflejada en la parábola del fariseo y el publicano. Amén. Eso está en Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Sí, Señor. Así que vamos a a ponernos en las manos del Señor para comenzar. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este bello día. Amén, Señor, te pedimos por todos los que nos están viendo en este momento y todos los que nos están oyendo. Y los nuevos suscriptores, Señor, que tú los ayudes y le des a ellos lo que ellos necesiten. Sí, Padre. Te pedimos por todos los que están enfermos en esta hora, que tú los sanes de adentro hacia afuera de la cabeza, Padre a los Santo. pies en este momento. Señor, te pedimos por el mundo. Tú sabes qué es lo que está pasando. Está en Sí, tus Señor, manos, Señor. Padre. Límpialo, Señor, de Purifícanos, ese Señor. virus, Señor, que nos está acechando de nuevo a cada país, Señor. Yo te digo a ti, Señor, que tú lo puedes hacer, Señor. Bendecimos a todos los que nos están viendo, los nuevos suscriptores, a todos los que nos están oyendo y a todos sus familiares de sangre de cada uno de los que estamos aquí en este momento. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En Lucas 18, del 9 al 14, comenzamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Allí termina la parábola, ¿verdad? Y vamos a trabajar para entender mejor la parábola. Y vamos a ver quién era un fariseo y quién era un publicano. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran la secta religiosa más estricta y más influyente en todo Israel. En el Nuevo Testamento no los pintan de una manera positiva. Cristo mismo fue despreciado por los fariseos incluso después de su resurrección, y especialmente mientras la iglesia primitiva echaba sus raíces. Eso está en el libro de los Hechos. Le invitamos a que lo lea. Sí, Señor. Pablo mismo fue un fariseo, hijo de fariseo, provenía de un linaje de fariseo. Fue adiestrado desde el nacimiento en las doctrinas de fariseísmo. Hostigó y encarceló a los primeros cristianos por su fe y emitía voto a favor de su lapidación. Eso está en Hechos 26:10. El hecho de que Pablo tenía voto en el asunto de la lapidación sugiere que era miembro del Sanedrín. Él había llegado a la cima de la influencia en la secta y de la devoción a sus enseñanzas. Años después, cuando pasan los años, ¿verdad?, que Pablo se convierte y Dios lo prepara y lo capacita, etc. Cuando Pablo da testimonio, Pablo dice que veía como basura, eso está en Filipenses 3:8, todos sus esfuerzos como fariseo para ser justo. Este ejemplo de Pablo lo estamos poniendo para que veamos cómo era un fariseo. Sí, Señor. A pesar de todo esto, los fariseos enseñaban mucho que era cierto, debido a que sus creencias estaban estrechamente ligadas a las Escrituras. Pero ¿por qué era tan mortal esta rama particular del judaísmo? Ellos tenían la apariencia de ser campeones de la justicia, pero la justicia de ellos era principalmente cosmética, era exterior.
Ellos sobresalieron en ocultar su propia maldad. Fíjese por qué era tan mortal esa rama particular del judaísmo. Ellos sobresalieron en ocultar su propia maldad y tapar sus pecados secretos con obras religiosas, mientras que declamaban apasionadamente en contra de los pecados más visibles de los demás. Hicieron un gran espectáculo de la obediencia a los pequeños puntos de la ley de una manera exagerada y ostentosa. Eso está en Mateo capítulo 23, verso 5. Algo bueno que tenían era que estudiaban rigurosamente el texto bíblico. Se opusieron a todas las formas paganas de idolatría. Eran comprometidos con la práctica de su fe. Eran tan meticulosos, presta atención en esto porque hay algo de humor en todas estas cosas. Y yo me imagino que cuando Jesús lo habló y los criticó públicamente y les señaló esos errores que ellos cometían, mucha gente se reiría de estas cosas. Ellos eran tan meticulosos en el cumplimiento de las minucias legales que filtraban cuidadosamente cualquier bebida mientras la servían para asegurarse que ningún mosquito se había metido en el vino mientras era puesto en contacto con el aire. Los mosquitos son insectos y por lo tanto contaminaban ceremonialmente. Jesús llamó a los fariseos, en Mateo 23, 24, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Acuérdense que según la ley de Moisés, estos animales eran inmundos. Entonces el mosquito era el más pequeño de los inmundos y el camello era el más grande. Entonces imagínense, Jesús les dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Jesús no los reprendió por la obsesión particular de ellos de contar hasta la semilla para diezmarla. Eran mezquinos, ¿verdad que sí? Colar los mosquitos y otras observancias insignificantes, más bien Jesús afirmó, esto era necesario hacer, pero sin abandonar los principios morales más importantes de la ley. Eso está en Mateo 23, 23. La ley debió haberlos humillado mostrándoles la magnitud de su culpa. En cambio, se convirtió para los fariseos en un asunto de orgullo extremo para ellos y producía, por hacer todas las cosas de la ley, por cumplir minuciosamente las cosas de la ley, en ellos se producía una falsa confianza en ellos mismos. Esta es la lección central de la parábola que Jesús narra en Lucas 18, versos del 9 al 14. Y también esta parábola tiene relación con el principio de la sola fe. La fe es el único instrumento de justificación. Amén. Esta parábola fue una lección gráfica acerca de la gracia hacia los humildes, cuidadosamente calculada para penetrar el orgullo de la justicia propia de los fariseos. Jesús calculó muy bien cómo herir ese orgullo. Como tal, le dio a los líderes judíos que escuchaban a Jesús una razón más para rechazarlo. Y los fariseos probablemente consideraron la historia como un sacrilegio, dar a entender, ¿verdad?, que el más bajo de los pecadores puede ser justificado, mientras que un líder religioso devoto es rechazado. Y eso le sonaba como un ataque completo contra la justicia divina, contra la ley de Moisés y contra todas las demás reglas que ellos tenían. Jesús estaba adelantándose con la parábola para explicar quién era Él. Él era el Cordero de Dios que solo por fe y no por obras, escuche bien, solo por fe y no por obras, quitaría el pecado del mundo. Y estaba adelantándose al hecho de que la entrega de Jesús a la crucifixión, muerte y posterior resurrección que borraría los pecados era la obra que constituye la justificación, que es el perdón de pecados por la fe puesta en Jesús. Amén. En Romanos capítulo 3, verso 26, búsquelo, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios en su bondad estaba enfocado en manifestar su justicia en ese tiempo, a fin de que Él, Dios, fuese justo y también fuese el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra justificar es sinónimo de perdonar.
Sí, Señor. Imagínate la belleza, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, Señor. Vamos a entrar en un punto importante de la parábola. Este punto es la justificación de los pecadores. Para los fariseos y para todos era difícil de comprender. No podían concebir cómo el perdón completo por una vida de pecados podía ser posible, ya que en los términos de la ley por sí sola, el perdón podría parecer completamente fuera del alcance por todo lo establecido en el Antiguo Testamento. Así es, habían demasiadas cosas que hacer, ¿verdad? Para ser perdonado, para expiar los pecados. Sí, Señor. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, Jesús declaró en el Sermón del Monte, y presta atención a esto, en Mateo capítulo 5, verso 20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús lo que está señalando aquí es que la justicia que Dios exige debe exceder aún la justicia que para los fariseos era superior. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 48, búsquelo, anótelo y búsquelo, que nos dice Jesús: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué quería decir Jesús con estas dos enseñanzas, verdad? Que teníamos que tener una justicia mayor que la de los fariseos y que teníamos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor. Esto habla, lo que nos quería enseñar es que esto habla del corazón. El corazón perfecto es el que mayor conciencia de pecado tiene, el que está consciente que es pecador, reconoce su culpa, conoce la ley y ve su pecado y se arrepiente, su alma se contrita y está abierto a recibir de Dios su perdón y reconoce que necesita el perdón de Dios y se aparta del pecado. Así es. Ese es el corazón perfecto. O sea que el Señor estaba enseñándonos que la justicia que nosotros teníamos que tener, los seguidores de Él, tenía que ser perfecta. Un corazón perfecto, un corazón Señor. Arrepentido con la necesidad de Dios. Ejemplo, Jesús enseñó que el adulterio se comete con solo una mirada lujuriosa, pues lo cometes en el corazón. El pecado se comete en el corazón prácticamente. Sí. En Mateo 5, 27, 28 está eso. También Jesús enseñó que enojarse sin causa, insultar a alguien o aborrecerlo es violar el mismo mandamiento que nos prohíbe matar a alguien. Eso está en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Jesús es nuestra justicia. Él llevó nuestro pecado y con su sangre nos justificó. Amén. Eso significa que nos perdonó. Exactamente. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. En Él nosotros somos hechos justicia de Señor. Dios. En realidad era difícil de alcanzar la comprensión de estos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y de los que profetizaron que Jesús justificaría a los pecadores, mientras que Jesús no cumpliera la profecía con su muerte en la cruz. Para ellos era difícil entenderlo. El Evangelio no tiene nada que decir a las personas que están satisfechas con su propia justicia. El mensaje de Jesús es sencillo. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán. En eso se concreta el mensaje. Todos los que están decididos a establecer su propia justicia perecerán y por lo tanto se condenarán a sí mismos. Pero los que se someten a la justicia, o sea, los que aceptan ser perdonados por el Señor, aceptando su sacrificio, son bondadosamente justificados por Él. Eso está en Romanos capítulo 10, versos 3 y 4. Jesús en la parábola de Lucas 18:14 no solo afirmó que Dios aceptó al publicano, sino también dejó claro que el fariseo fue rechazado. Sí, así fue. El gran error en todo esto es la creencia que la gente tiene de que puede ganarse el favor de Dios por ser lo bastante buena. Esta es la mentira central que domina toda religión
falsa. Así es. Nos encarrila en hacer Sí, cosas señor. para agradar a Dios, hacer cosas para nosotros ser mejores que Y otras creer que va a personas. entrar en el reino de Y los cielos creer por que, hacer la exacto, obra. y que vamos a ganar mucho. Y ¿no? la salvación es gratis. Exactamente. Sí, señor. El fariseo de la parábola es petulante, con justicia propia, despreciable, con un complejo muy grande de superior. Se pone de pie lo más cerca posible del lugar santo, sin tocar a nadie que considere inferior a él. Él no busca misericordia, ni gracia, ni perdón. No le pide a Dios nada, porque él posiblemente piensa que no necesita nada. Él simplemente está agradecido de que no es injusto. Al exaltarse a sí mismo, él sale sin ser justificado. Así es. Tremendo, ¿no? Él sale sin ser perdonado por esa actitud errada que tenía en su corazón. Sí, señor. El otro personaje es un publicano. ¿Y el publicano qué es? El publicano es un cobrador de impuestos, un pecador, el objeto del desprecio de todo el mundo. Presta atención en esto, incluso de sí mismo. Él sabe que es culpable, está muy lejos del lugar santo porque se siente impuro y rechazado. Ni siquiera puede levantar los ojos al cielo. Miren lo que dice la parábola, ¿verdad? Aquí dice en la parábola que el publicano en el verso 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, está claramente este hombre angustiado por su propio pecado, se golpea el pecho con vergüenza, está en el punto más bajo de la desesperación sin ninguna esperanza de redención. Él no tiene esperanza de que nadie lo perdone, sino que él lo que dijo fue, sé propicio a mí, pecador. Todo lo que puede hacer es pedirle humildemente a Dios misericordia y gracia. Jesús dijo que ese mismo día fue a su casa justificado. Sí, señor. Ahora vamos a analizar la parábola. Número 1. Lucas está claro al cual público Jesús desea alcanzar esta parábola. Es un mensaje para todos, sin excepción. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En Lucas 18:9 está eso. Así es, él estaba bien claro entonces a quién quería alcanzar. Quería alcanzar a toda esa gente que confiaba en sí mismos, que se creían justos y que menospreciaban a otros. Hay un aspecto evangelizador deliberado en esta parábola. Es una lección para todos los que confían que son justos en sí mismos, en lugar de mirar a Cristo para que reciban la verdadera justicia de Él. Número 3. Esta parábola era un golpe directo al corazón del sistema de creencias de los fariseos. Ellos no solo eran justos ante sus propios ojos, sino también odiosos en esto. Constantemente veían a los demás con desprecio, así, por encima del hombro. Así mismo, eran odiosos. Sí, señor. En cuarto lugar, aunque Jesús mostró que la lección de esta es para todos nosotros, ella se aplica claramente a los fariseos y sus engañados seguidores. El personaje que encarna la justicia propia es un fariseo. Fariseo, sí. La palabra menospreciaban en griego refiere a abierto, desprecio, ridículo, burla y sarcasmo. Los fariseos eran propensos a tratar a los demás de esa manera. Veían su desprecio hacia los demás como un símbolo de propia justicia. Mientras más notorio era el pecado de una persona, más despreciada era por los fariseos. La palabra fariseo significa separatista. Vamos ahora a la comparación entre estos dos hombres, polos opuestos en todos los sentidos, con marcadas diferencias entre ellos de estatus social, de su postura en la oración, del contenido de las oraciones que ellos hicieron y de su posición final ante Dios. Vamos a comenzar primero con las diferencias por su estatus social. El fariseo era un privilegiado social y religioso que ocupaba uno de los peldaños más elevados en la escala de la alta sociedad judía. Los fariseos eran invitados de honor en cualquier reunión social y debido a la exclusividad de su confraternidad, tener a un fariseo
en una cena o en una reunión era una señal de elevado estatus social. En el extremo opuesto de la escala social estaban los recaudadores de impuestos, las personas más universalmente detestadas de todo Israel. Eran básicamente renegados y delincuentes, fracasados morales, tontos, útiles de Roma y enemigos de todos los santos. De hecho, los recaudadores del impuesto pertenecían a la misma clase social de las rameras y los borrachos, y la mayoría de ellos se rodeaban de tales personas. Eso está en Mateo capítulo 21, versos 31-32, y en Lucas capítulo 7, verso 34. Tenían fama de ser deshonestos, crueles y envilecidos en todas las formas imaginables. ¿Qué más eran los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos, preste atención porque esto es importante, compraban franquicias de los conquistadores romanos. Y el acuerdo les obliga a pagar una cantidad fija a los romanos cada año. Cualquier cosa que ellos recogieran más de esto quedaba para ellos. Las riquezas que acumulaban las obtenían mediante el aprovechamiento injusto de su propio pueblo. Eran miserables traidores a su religión y a su nación, excluidos de toda actividad religiosa y de las relaciones sociales normales. Por eso era que ellos se reunían con rameras, con borrachos, con romanos y con personas que también obtenían tenían dinero mal habido. Eran a los ojos de los compatriotas las criaturas más alejadas de Dios. Lo más bajo de lo más bajo, por completo, sin posición social, sin que importara la cantidad de riquezas que pudieran acumular mediante robo y extorsión. Diferencia por su postura en la oración. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. En Lucas 18:11 era normal que permaneciera erguido. Jesús dijo a sus discípulos, y siempre que os pongáis de pie a orar, perdonad. Eso está en Marcos capítulo 11, 25, la Reina Valera 1977. De pie era y sigue siendo la postura normal para la oración en el monte del templo o cerca de él en Jerusalén. Los hombres de Israel acostumbraban a tener los ojos y las manos levantadas hacia el cielo cuando oraban. Se mantenían así listos para recibir al Señor. Era una postura que significaba tanto alabanza como sumisión. Lo significativo de la postura del fariseo era que se ubicara en un lugar donde lo vieran, donde él destacara y donde estuviera separado de la gente, porque si alguien lo rozaba, lo contaminaban. Este fariseo seguro estaba en un lugar importante en el patio interior, lo más cerca que podía llegar al lugar santísimo. Imagínese dónde estaba parado él. Porque él en su propia mente se merecía estar allí, cerca del lugar santísimo. Eso transformó lo que debería haber sido una postura de adoración en un signo de orgullo ostentoso de sí mismo. El publicano también se ubicó en un lugar aparte, no visible, en el centro por donde pasaban todos, sino estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Eso está en Lucas 18:13. Él se quedó en el borde exterior de los terrenos del templo, porque él sabía que no merecía estar en la presencia de Dios, o incluso ante otros adoradores. Estaba abrumado con un sentimiento profundo de culpa y vergüenza intensa, y un sentido total de desgracia. Sabía que era indigno y lo confesó sin ninguna excusa o condición. No hubo en él un indicio de justificación propia. Sintió claramente el peso de su alejamiento de Dios. Sí, definitivamente la actitud del publicano era una actitud totalmente sincera. Sí, Señor. Estaba entregado. Sí, ya por todo, ya no podía más. Estaba entregado, así es. Ya dijo, no voy más de aquí, ya me entrego a ti, mi Dios. Él sabía que era rechazado, que había traicionado a su pueblo, Señor, todo eso. Que estaba como en el borde. Aturdido también de los pecados. De los mismos, y de los mismos rechazos también. Sí, y los mismos que estaban ahí los fariseos, que los lo veían, tú sabes. Sí, con toda seguridad lo veían así. Sí, claro. Jesús dice, para sumarle a esto, ¿verdad? Jesús dice que él se golpeaba el pecho. Oraba con la mirada hacia abajo y con las manos sobre el pecho,
Esa era una postura de humildad. Y este publicano fue más allá. Sus manos se convirtieron en puños y golpeaba su propio pecho. Estaba en un estado de extrema angustia, de duelo por su pecado, lleno de remordimiento, tristeza, vergüenza y todas las emociones que se puedan relacionar a esto. En toda la Biblia solamente hay otro lugar donde ocurrió esto. Y fue justo luego que Jesús murió en la cruz, en Lucas capítulo 23, búsquelo para que lo lea, es impresionante. Lucas capítulo 23, verso 48. Dice que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Es la única referencia que hay de estas mismas palabras, esta misma acción, está allí, en Lucas 23, 48. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Porque ese es el lugar del corazón, ahí es donde está depositado, el lugar de ¿verdad? su corazón. El lugar más sensible del ser humano. Allí es donde está ubicada el alma. Sí, Señor. Diferencia por sus oraciones. Jesús dice del fariseo que oraba consigo mismo en Lucas 18:11. Este era un fariseo y las oraciones silenciosas en un lugar público no eran su estilo. Así que todo parece indicar que el fariseo oraba en voz alta. Se complacía a sí mismo oírse recitar sus propias virtudes en público y señalar los pecados de los demás. En el versículo 11 y 12 usa 5 veces el pronombre en primera persona, yo. No da ninguna alabanza real a Dios, no le pide nada. Imagínate Todo era yo. el cuadro. Yo. El yo. Sí, imagínate el cuadro que nos pinta la parábola. Él cerca del lugar santísimo con todos sus trajes, su cosa, ¿verdad? Manos levantadas, ojos levantados al cielo y orando, Señor, te doy gracias porque yo no soy ladrón, ni soy estafador, ni soy así, ni soy como los hombres malos. Ni soy adúltero, ni nada. soy como este publicano, porque así mismo lo dijo, él puso los ojos ahí, soy como este publicano. Imagínense ya el cuadro. Él enumera sus buenas obras, de paso dice, yo ayuno, yo diezmo, imagínense. Enumeró sus buenas obras por las que se siente justificado. Ahora fíjense, hay que prestar atención a esto. En cuanto al ayuno, ¿verdad? La ley requería solamente un ayuno al año. Pero los fariseos ayunaban todos los lunes y los jueves, creyendo que adquirían méritos por añadirle a la ley de Dios. Se comparó él a sí mismo con lo peor de lo peor, porque él dijo, gracias a ti que no soy como este publicano. O sea, se compara con lo peor de lo peor. Cuando resumía esta lista de pecados, sus ojos estaban puestos sobre el publicano. Era la personificación, el publicano era la personificación viviente de lo que el fariseo estaba orgulloso de no ser. ¿Qué le parece? Fuerte, fuerte. Sí, Señor. La oración del publicano era corta y sincera, súplica genuina y urgente a Dios por misericordia. Sí, ambos creían, fíjese esto que es importante analizarlo, ambos creían en Jehová, en Yahweh, como Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso ambos estaban en el templo. El fariseo pensó que podría agradar a Dios por su cuenta. El publicano sabía que no. El publicano se arrepintió verdaderamente. El fariseo no sentía necesidad de arrepentimiento. El publicano confesó que era un pecador sin esperanza. La actitud del fariseo había sido: toma a este tipo y lánzalo fuera de la puerta oriental con el resto de la chusma que no pertenecían al monte del templo. Pero este no era el sentir de Dios. Imagínate, eso era su pensamiento. Esta gente Señor. es chusma, yo no quiero nada, no tengo nada. Así es. No quiero ver con la chusma. La historia termina con un proverbio. En Lucas capítulo 18, verso 14. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecido en este contexto es sinónimo de justificación, es sinónimo de perdón. El que se humilla a sí mismo en fe arrepentida obtendrá justicia. Sí, Señor.
Solo Dios puede exaltar a los hombres. Él hace esto al darnos la justicia perfecta de Cristo. Amén. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Les voy a leer directamente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿quién fue la bondad de Dios nuestro Salvador? Jesucristo. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, la gracia es el favor inmerecido de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí podemos ver que el publicano se salvó como el ladrón de la cruz. Exactamente. Sin hacer nada, Sí, solamente Señor. porque tuvo un corazón contrito y humillado delante de Dios y se dio cuenta de su bajeza, se dio cuenta de la perfección de Dios, de la santidad de Dios y se contristó y se humilló. Señor. No importa el pecado que tú Que tengas. había tenido. Ven a Jesús, ven a Jesús. Te estamos llamando porque Jesús abrió el cielo para ti. Te aseguro, como le dijo el Señor a estos fariseos con esta parábola, que si tú te arrepientes, si tú vienes ante la luz de Cristo con tu corazón abierto y contrito y humillado, el Señor te perdona y terminarás en tu casa justificado. Sí, Señor. Haz esta oración con nosotros. Vamos a humillarnos, vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a acercarnos al Señor, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, reconociendo la majestad y la grandeza Señor. y la luz inmarcesible del Señor. Ese amor poderoso, ese amor bondadoso por el cual dio su vida en la cruz del Calvario y nos salvó. Y reconozcámoslos y recibamos Señor, ese sacrificio y la limpieza, esa sangre preciosa que limpia, que lava, ese amor que nos cubre. Sí, Señor. Y le decimos, Señor Jesús, venimos a ti humillados, reconociendo, Sí, Señor, Padre, en el nuestros nombre de Jesús, pecados, Señor, nuestra en esta hora, bajeza. Padre. Reconociendo, Señor, que en Señor. ti, Señor, es que podemos ser perdonados, Sí, Señor, es que Padre. podemos ser justificados. Hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote perdón, reconociendo nuestras Sí, Señor, culpas, Padre, en el nombre de Jesús. poniendo nuestro corazón en ti, Señor, y recibiendo tu amor, Señor amado. Te damos gracias por tanto amor. Gracias por esa cruz Sí, Señor, preciosa. Padre, en el nombre de Señor, Jesús. renuévanos, cúbrenos, bendícenos, ayúdanos, auxílianos. Sí, Señor. Y te pedimos que auxilies a todos los que nos están viendo y oyendo en esta hora y que tú les libres y les perdones y los llenes de esperanza, Sí, Señor, que se vayan Padre. justificados En el nombre de Jesús, en el Señor. nombre de Jesús. Así como fue el ladrón de la cruz que abrió su corazón ante ti y como este publicano que tenía vergüenza de sus pecados. Te damos gracias por toda esta enseñanza Sí, Señor. y te pedimos que quede grabada con fuego en las tablas del corazón de cada uno de los que nos oyen y nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús, derrama el poder de tu Espíritu Santo y tu presencia salvadora sobre todos los que nos ven y escuchan en esta hora. Amén y amén. Gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Sean humildes para que Dios los levante.
Amén. Recordemos que solamente Dios puede exaltar a los hombres y esta exaltación en el contexto de la parábola que acabamos de enseñar es el perdón de tus pecados. Dios te bendiga. Te amamos. Dios te bendiga.